Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a la séptima tertulia ya del Jacobino. Hoy me toca presentar a mí porque nuestro compañero Javi Maurín está de baja por paternidad. Le mandamos un abrazo y unas felicitaciones por la buena nueva. Y bueno, hoy vamos a hablar de vivienda y tengo el gusto de presentaros a tres invitados, yo creo que excepcionales. Además, los tres tienen cierto paralelismo profesional porque son arquitectos. En primer lugar, Fernando Landecho. Fernando, ¿qué tal estás? Bienvenido, muchas Buenas gracias tardes, muy por... bien, muchas gracias. Fernando es arquitecto y en el momento en el que estamos grabando, candidato a decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, pero puede ser que cuando emitamos ya sea decano, esperemos que sea así que suerte, Fernando, en lo Muchas lo que gracias queda por y eso, lo que digan los compañeros. en tu carrera. Lo que estén diciendo ya, porque estamos en Exacto. un proceso que llevamos ya Estamos en 8 o curso. 10 días votando telemáticamente y falta una semana. Cuando estemos emitiendo esto, seguro que ya lo eres. En segundo lugar, Pablo García Strain. Pablo es arquitecto también, es director de vivienda del gobierno vasco, es militante del Partido Socialista, fue concejal en Zarauz. Le conocí hace poco en el País Vasco y le ha saltado de mala manera para que esté aquí con nosotros en el Jacobino. Pablo, muchas gracias por aceptar también la invitación del Jacobino. Encantado, buenas tardes a todos. Y en tercer lugar, Daniel Morcillo, también arquitecto, urbanista, es profesor asociado en la Universidad Politécnica, es coordinador de vivienda en San Fernando de Henares, ¿no? Si no me confundo, y Daniel también ha tenido una trayectoria política, fue concejal en su momento por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Daniel, un placer tenerte aquí con nosotros también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que salga un buen debate de todo esto, ¿no? Muy bien, pues vamos a ello. Entonces, básicamente hemos titulado Vivienda del reconocimiento formal a la realidad material, lo que bueno, vamos a tratar en tres bloques, como solemos hacer y como estáis acostumbrados ya en el Jacobino. En el primer bloque vamos a hablar un poco de un diagnóstico de la vivienda pública. Voy a presentar cada uno de los bloques y os doy paso. Vivienda pública, básicamente, bueno, el gran tema, para los que somos profanos en la materia, seguro que hay mucha gente que nos está viendo que lo es, y yo el primero, lo que nos llega por las noticias siempre, por la prensa, por la televisión, es bueno, que en España pues, seguimos teniendo unos déficits en el estándar de vivienda pública, el ratio de vivienda pública por persona, por ciudadano, en comparación con los países de nuestro entorno. No se trata de hacer tampoco papanatismo europeo ni una censura de la realidad española, pero bueno, esos son temas estadísticos. Entonces, bueno, os quiero introducir ese tema, ¿no? Que entremos en el diagnóstico un poco del estado de la vivienda pública en España y cómo lo veis, un breve resumen. En el segundo bloque seguiremos con el diagnóstico y en el tercero abordaremos un poco soluciones, pero os iré dando paso en cada uno de los bloques. Fernando, si te parece, empiezas la cuestión. Gracias. Vale, pues yo bueno, voy a ser breve porque además hay dos compañeros que son mucho más expertos en este tema en concreto que yo. Ya se lo comenté antes a Guillermo, ¿no? Que yo quizá pueda aportar más cosas sobre la vivienda en general, ¿no? que sobre políticas de vivienda, pero bueno, ahí daré también mi opinión y además como arquitecto ejerciente, ¿no? Eh, bueno, pues los porcentajes de vivienda pública son menores en España que en el resto de Europa, ¿no? Y, en concreto el tema de vivienda social, las últimas estadísticas estamos, como me parece que es en la tenemos cuatro viviendas por 100 habitantes de media en España frente a países que tienen muchísimos más, ¿no? No me acuerdo exactamente la media europea si nos duplica y en algunos casos, en el caso por ejemplo de Holanda, que es la más alta, pues nos multiplica por muchísimo, ¿no? Entonces la pregunta es un poco por qué y cuáles son los efectos. Los efectos que es lo más preocupante, ¿no? Al final yo creo que no es tanto el hecho de que tengamos o no tengamos vivienda pública, sino el efecto que produce, pues que es que tenemos un acceso a la vivienda muchísimo más complicado que en el resto de Europa, ¿no? Y probablemente, quiero decir que yo centraría un poco tenemos un problema de vivienda, cuáles son las causas, y eso nos llevaría a que una de las causas, no la única, porque desde luego para el tema de la vivienda yo creo que no es decir la solución no pasa por una solución mágica única, sino que pasa por tocar muchos palos, ¿no? Y uno de ellos es el de la escasez de vivienda pública, ¿no? Lo cierto es que el problema de vivienda que tenemos en España, que por una parte es
la dificultad de acceso, es decir, la carestía, sin otro tema. Y luego otro tema muy importante, que seguramente es la baja condición de la vivienda, especialmente de la vivienda heredada históricamente, ¿no? Incluso más allá de los últimos años, que yo creo que a partir de la introducción de una serie de estándares urbanísticos y técnicos ha mejorado muchísimo, bueno, radicalmente, ¿no? A partir de los años 80, básicamente, de los nuevos planes generales y luego ya del código técnico. Lo que pasa es que ahora estamos también en un momento claramente de cambio de paradigma, y lo que valía a lo mejor en los años 80, pues ahora ya no nos vale, o estamos empezando estamos dándonos cuenta precisamente en estos meses que tenemos que cambiarlo, ¿no? Y ahí seguro que, por ejemplo, Pablo tiene mucho que contar con el nuevo decreto de habitabilidad del País Vasco, ¿no? Que más allá de la cocina. Más allá de la cocina. Es que seguro que nos va a contar muchas cosas, ¿no? Y aprovecho también para lamentar, por ejemplo, que no lo tengamos en Madrid, ¿no? O sea, en Madrid, de hecho, se suprimió hace, no sé si fue meses o ya, no, hace ya, a lo mejor ya pasamos del año, ¿no? Y se ha quedado un poco al albur de momento, al albur de lo que digan los planes generales, y los planes generales unos dicen y otros no dicen poco o dicen cosas contradictorias en unos sitios y en otros, ¿no? Porque yo creo que el que tengamos también abogo un poquito por las normativas, que deberían ser mucho más claras y más concisas, pero que tienen su valor, ¿no? Y desde luego yo creo que menos que tener decretos de habitabilidad, ¿no? Creo que está muy bien. Y además el del País Vasco yo creo que en general es muy favorable, ¿no? Entonces, no, simplemente decía que volviendo a centrarlo, problema de accesibilidad, por una parte, creo que tenemos que redefinir el concepto de vivienda que tenemos en buena parte, y yo creo que está clarísimo que ahora necesitamos, se ha puesto de manifiesto, pues, nuevos espacios en viviendas más amplias, seguramente, porque también es curioso, es importante no solo el número de viviendas que tenemos, sino los metros cuadrados de vivienda que tenemos por español, ¿no? Que estamos también por debajo de la mayoría de los países europeos, dejando al margen las viviendas de segunda residencia, donde tenemos muchas, ¿no? Necesitamos seguramente viviendas más amplias, viviendas más flexibles, dormitorios donde podamos también, no solo que entre la cama y el armario y un poquito más, sino pues la bicicleta estática o la mesa y el ordenador, terrazas como hemos visto, ya hace años se prohibieron prácticamente las viviendas interiores, en casos muy concretos, pero además ahora pues la posibilidad de tener esas terrazas pues estaría muy bien, ¿no? Y ver cómo eso es posible. Y no digamos ya en el tema del urbanismo, ¿no? De introducir la naturaleza pues cerca de nuestras casas, ¿no? Ese concepto de tener un gran parque cerca de casa. Por tanto, yo creo que ahí tenemos una revolución. Pero además tenemos el problema heredado del coste que tiene el acceso a la vivienda, ¿no? Que tiene unos costes sociales pues, tremendos, ¿no? Económicos por una parte, de encarecimiento encarecimiento incluso de las actividades económicas, y por otra de no poder desarrollar una vida pues, en condiciones ni con unas expectativas de tranquilidad que te puedan permitir pues, cosas tan sencillas como a lo mejor de estar un año sin trabajar porque tienes que pagar una hipoteca a lo mejor después de llevas 20 años pagándola y tienes que seguir pagándola, o un alquiler muy caro y no puedas tomarte ese espacio, ese tiempo que a lo mejor simplemente es de formación para hacer frente a nuevos retos laborales. Pues no puedes porque sigues teniendo que pagar una vivienda, ¿no? O no digamos ya el acceso a la vivienda. Yo, por mi estudio, ahora pasa mucha gente joven trabajando y veo que es que les cuesta infinito el pasar de compartir una casa. Quiero decir que eso cuando tienes 25, 26, 27 años puede ser muy razonable, pero a lo mejor ya cuando tienes 30, 31, pues ya no. Y si no tienes pareja, a lo mejor, y no todo el mundo tiene por qué tener pareja, pues es muy complicado. Entonces, este es un problema del cual una de las razones creo que es la escasez de vivienda pública. Entonces, seguro que mis compañeros saben mejor que yo los datos, entonces no los voy a dar equivocado, pero lo cierto es que estamos muy por debajo en vivienda pública del resto de Europa. Y no es que nos tengamos, como bien señalabas antes, que equiparar, pero hombre, es una referencia. Es decir, Claro. si los jóvenes en Alemania, en Inglaterra, se independizan antes que en España y pueden desarrollar una vida en condiciones antes, y resulta que su inversión en vivienda pública, que la vivienda es más barata que en España y la inversión en vivienda pública es más alta, pues algo probablemente no estemos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, seguro que van a salir otras cosas, van a salir las viviendas turísticas,
van a salir la limitación de alquileres, el coste del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que de todos esos temas es de los que hay que hablar para diagnosticar las soluciones para la vivienda. Pues en segundo lugar, si os parece, le paso la palabra a Pablo. Precisamente ya apuntabais ciertas asimetrías. También la vivienda, por lo que veo, no es inmune a la configuración asimétrica un poco que tenemos siempre en España en casi todas las materias, ¿no? El decreto que está en el País Vasco que no tenemos en Madrid, y desde la experiencia muy clara que tanto Pablo como Daniel tienen desde la óptica de la política de vivienda. Más ni menos Daniel, Pablo es director de vivienda del Gobierno vasco. ¿Qué nos cuentas sobre vivienda pública y un poco el diagnóstico del problema en la línea de lo que comentaba Fernando y otros puntos que tú veas, Pablo? Bueno, yo, ya que decías del reconocimiento formal a la realidad material, a mí me gustaría subrayar que, bueno, en España el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Y esto a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque siempre nos miramos al entorno más inmediato que es Europa y el jardín del vecino siempre está más verde que el nuestro, pero hay otros muchos países en el que el derecho a la vivienda no es una realidad, ni legal, ni constitucional, ni nada. Entonces, lo primero que hay que decir es bueno, que en España es un derecho constitucional, que luego, yo sé que en los tiempos desde la crisis hasta, entre una crisis y otra, entre la crisis financiera y la crisis pandémica, pues bueno, se ha hablado mucho sobre si ese derecho era un derecho real o era un derecho fake, digamos, y todas esas plataformas de no voy a tener una vivienda en mi puta vida y todas esas cosas, y la plataforma anti-desahucios, bueno, todo lo que todos conocemos. Bueno, aun y todo, yo creo que tiene un importante valor el hecho de que haya un reconocimiento formal, en este caso, del derecho a la vivienda ya desde la Constitución. A partir de ahí, bueno, como estamos en un país organizado en comunidades autónomas y con estatutos de autonomía, pues que en este caso descentralizan las competencias de vivienda, en el caso de Euskadi a partir del año 81, pues a partir de ahí ya entramos en una configuración bastante variable y bastante variopinta también, y las situaciones y los contextos de la vivienda no son los mismos según las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece importante subrayar primero este aspecto del derecho, porque hemos tenido, por ejemplo, misiones en el extranjero, aquí en el departamento, donde hemos estado con otros compañeros en América Latina, por ejemplo, donde te dicen abiertamente, responsables institucionales, que te dicen aquí la vivienda no es un derecho, y entonces, bueno, ¿de qué me estás hablando cuando me hablas de política pública de vivienda, ¿no? Entonces, eso un poco para situarnos. Luego yo creo que, bueno, venimos de una larga tradición de vivienda de protección oficial que empezó en la posguerra. Antes de la guerra había mucha más vivienda en alquiler y no tanta en propiedad como hubo luego. Fue una política deliberada de la dictadura en la época de posguerra. Ese modelo que se generó, digamos, para atender a lo que no fuera propiedad privada directamente, la vivienda de protección oficial, es un modelo que hemos venido arrastrando, digamos, y que tiene muchas consecuencias bueno, en el acceso a la vivienda y también en la propia configuración de la vivienda, creo yo. Ese modelo de la VPO, que ha dado sus frutos, no todo es malo, pero bueno, es el modelo que es, ¿no? Es decir, en España se ha hecho mucha vivienda de protección oficial. Lo que pasa es que luego los modelos o sea, la estructura de la vivienda protegida, pues muchas veces perdía la calificación de vivienda protegida. Entonces ahora ya no salen en las estadísticas de cuántas viviendas tenemos por habitante y demás. Entonces, bueno, eso de cara a las comparativas europeas, pues habría mucho que matizar, ¿no? Es decir, se ha hecho mucha vivienda, pero bueno, tradicionalmente se ha apostado por un modelo de vivienda, que es el de la vivienda, digamos, de la Administración de Vivienda Protegida en propiedad, que en un momento dado perdía su calificación de vivienda protegida, acaba siendo una vivienda libre y una vivienda en propiedad que se vende, se transacciona, cambia de manos y demás. Bueno,
en el País Vasco, desde que se transfirió la competencia de vivienda, todo eso ha ido evolucionando y todo eso se ha ido acotando. Y primero fueron bueno, ha habido varios capítulos en esta historia. Un hito es la transferencia, luego la ley Maturana en los años 90, que ya imponía reservas de suelo para vivienda protegida en todos los desarrollos urbanísticos, urbanizados y urbanizables. Y luego ya en el 2003, introducía el derecho a superficie y a 75 años y bueno, hace que las promociones de vivienda protegida, aunque no tenían la calificación permanente, al cabo de 75 años esa propiedad revertía a la administración. ¿Vale? Luego, en el año 2003 se hizo la calificación permanente de VPO, es decir, que esa vivienda de VPO en propiedad puede cambiar de propietario, pero sigue siendo una vivienda protegida permanentemente. Y ya con la Ley Vasca de Vivienda de 2015 se establece que las administraciones destinan el 100% de sus recursos a las políticas públicas de vivienda en alquiler. Esta es un poco la evolución. Y yo traigo esta colación un poco porque creo que cuando se hacen comparativas con Europa y tal, hay que comparar lo que es comparable, ¿no? Entonces, si luego los datos entramos en unas matizaciones de definiciones de qué entra en una cosa y qué entra en otra, que ya, pues es un poco del orden del tecnicismo, pero que sacaríamos conclusiones igual de que yo creo que no podemos decir que no haya habido una política de vivienda, lo que pasa es que, ha estado orientada como ha estado orientada hasta ahora, ¿no? Y eso tiene que ver para mí con los cambios de mentalidad de la sociedad y con los cambios de las exigencias ciudadanas, ¿no? A mí me parece que la clave fundamental es que haya una política pública de vivienda sostenida en el tiempo, que se va matizando, como lo que he explicado, ¿no? Pero lo importante es que haya siempre una inversión importante en vivienda y una política pública de vivienda afirmada, que luego, según quien esté ocupando la cartera, pues irá más matizada hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y estas conquistas que yo he ido hablando, pues por ejemplo la ley Maturana, como su propio nombre indica, el consejero José Antonio Maturana, era una consejería socialista, pero en la calificación permanente en 2003 estaba Javier Madrazo, que era de Izquierda Unida, de Ezker Batua, y bueno, en la Consejería de Vivienda en el País Vasco han pasado muchos partidos, el PNV, Euskadiko Ezkerra, Euskal Alkartasuna y Ezker Batua, y fundamentalmente el Partido Socialista, porque es el que más veces ha ocupado la cartera, ¿no? Pero quiero decir con esto que tiene un cierto marchamo ecuménico, por así decirlo, la política de vivienda. Y subrayo la importancia de que haya una política de vivienda, afirmada y con un presupuesto que la acompañe a lo largo del tiempo, aunque a veces, el crucero o el transatlántico vaya un poco más hacia allá o un poco más hacia el otro lado. Pero lo importante es que en el cauce central siempre haya una política afirmada y con un presupuesto inversor que la acompañe, ¿no? Eso como primera, yo creo, un centramiento general. Muchas gracias, Pablo. Pues le paso el turno a Daniel, desde tu experiencia también en la administración pública. ¿Cómo analizarías este primer bloque de política de vivienda? Vale. Bueno, yo creo que tanto Fernando como Pablo ya han apuntado un montón de cosas que están, yo creo que en el centro del debate, ¿no? Hay una cosa que ha planteado Pablo que me gustaría remarcar, y es que en España hemos pasado en el último siglo prácticamente ya, hemos pasado de un modelo inmobiliario, un modelo de propiedad, o mejor dicho, de un modelo de acceso limitado a la propiedad, hasta esos años 40, 50, en los que hay un cambio, empieza el cambio y se consolida en los años 70 fundamentalmente, y ya con la democracia ya no es que se consolide, es que ya se acepta unánimemente ese modelo de un modelo inmobiliario de propiedad universal. Es decir, todos los españoles y españolas tenemos que ser propietarios.
por diferentes motivos. Yo no voy a entrar ahora a esos motivos, ¿no? Pero ese es el modelo en el que nos encontramos actualmente. Claro, bajo ese modelo, hablar de vivienda pública pues es casi marginal. O sea, yo creo que hay que entenderlo en el contexto en el que nos movemos en nuestro país, ¿no? La vivienda pública queda en la marginalidad del propio modelo inmobiliario y prueba de ello es el régimen de tenencia que tenemos. Los datos que manejamos en la Comunidad de Madrid, en los últimos censos de población y vivienda, claro, estamos hablando de porcentajes de titularidad en torno al 80%, con unos márgenes de otro tipo de tenencia de la vivienda pues, muy pequeños, y en donde ahí se incluye la vivienda pública, ¿no? Es decir, hay muy poco margen para el desarrollo de una política de vivienda pública. De titularidad pública. Yo creo que ese sí que es un matiz que ha hecho bien Pablo, en el que, vale, tenemos titularidad pública, pero bajo ese modelo de propiedad universal que es el dominante actualmente, tenemos un alto porcentaje de vivienda privada que se financia con fondos públicos, o como una parte de su financiación es con fondos públicos a través de los diferentes regímenes de protección pública, ¿no? Que es en donde hemos estado centrados fundamentalmente desde los años 80 con los primeros planes de vivienda, ¿no? de protección. Bien. Claro, en ese margen poco podemos operar desde el sector público. Y claro, y aquí ya empiezo, yo quería introducir elementos que han salido yo creo un poco más sucintamente, un poquito, que no hemos profundizado demasiado, pero que yo creo que son esenciales. Primero, claro, ¿a quién dirigimos entonces ese pequeño porcentaje de vivienda pública? ¿No? Quitando la parte de protección pública, ¿no? Que eso queda claro que va a todas aquellas familias que puedan adquirir una vivienda. Pero la vivienda pública, entonces, ¿a quién la dirigimos? La vivienda de titularidad pública. Ahora, la experiencia que tenemos en la Comunidad de Madrid y fundamentalmente en la ciudad de Madrid, que es el municipio donde más viviendas de titularidad pública existen, claro, al final la experiencia es que la vivienda pública se destina fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En algunos casos casi tenemos que dirigir la vivienda pública a la marginalidad. Claro, eso nos genera un grave problema porque hay amplios sectores de la población que no pueden acceder a la vivienda privada, pero tampoco pueden entonces acceder a la vivienda pública. Claro, eso genera problemas no solo ya de asimetrías entre regiones, sino que genera problemas de asimetrías en las propias ciudades, en las propias comunidades autónomas. Si además seguimos haciendo seguimos bajando de escala, claro, nos encontramos con que la mayoría de esa población la concentramos ¿en dónde? En donde tienen las administraciones públicas esa vivienda. ¿Dónde está esa vivienda localizada? Fundamentalmente en grandes bloques de viviendas, con lo cual esas viviendas están en bloques, con lo cual terminamos consiguiendo guetos de la población. Claro, seguimos utilizando malos recursos. Si además a eso le añadimos que esas viviendas son extremadamente golosas, yo luego quizá sea más apropiado verlo en el otro bloque que nos habías planteado de la vivienda privada, pero podemos apuntar algo. Claro, esas viviendas son muy golosas, son viviendas en bloques completos, en bloques muy específicos que dan pie a que alguien pueda pensar que puede ser un negocio, con lo cual vendemos esas viviendas a fondos. Esto no es una invención española, tampoco es una invención post-crisis económica, esto es una invención ya de Margaret Thatcher, que se dio cuenta hace ya muchísimos años de que esto podía ser un negocio y que puso esas viviendas públicas en venta hace ya, pues eso, 40 años, ¿no? 40 años, 30 años. Tantos años, sí, ¿no? Con esa perspectiva, pues ya seguimos teniendo problemas. Pero voy a darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Vale, nos dirigimos a un tipo de población, a la vivienda pública se tiene que dirigir a un tipo de población, pero además, ¿en qué estado se empiezan a encontrar esas viviendas? Decía Fernando, y con muy buen criterio, ¿no? Decía, hemos construido viviendas bastante buenas en los años 80, mucho mejores a partir de los años 90,
extraordinarias, podríamos incluso decir, en estos últimos 10 años, con un código técnico ya muy exigente en cuanto a materia higrotérmica, sobre todo térmica, bien, está muy bien, pero claro, es que el grueso de la vivienda pública que tienen a día de hoy las administraciones públicas se construyó en los 80 y antes de los 80. Eso quiere decir que ya hace 30 años que se construyeron y por lo tanto su estado de conservación es bajo. Si las administraciones no tienen dinero, recursos, no pueden mantener esas viviendas en condiciones, con lo cual la habitabilidad que estamos dando encima, que estamos consiguiendo con esas grandes viviendas, esos grandes nichos de vivienda, pues es muy baja a una población ya vulnerable, malas condiciones de la edificación, que normalmente se corresponden también, como decía, creo que lo decía Fernando, unos estados de las urbanizaciones o de los barrios también un poco obsoletos en algunos casos. Así que al final nos quedamos con un modelo de vivienda que es relativamente poco para el modelo inmobiliario en el que nos encontramos, dirigido a una población, por la escasez de vivienda, dirigida a una población cada vez más marginal, dejando fuera a los grandes necesitados de vivienda, como son los jóvenes, las personas también mayores, familias, etcétera, o sea, familias con unos recursos bajos pero no insuficientes, que es a lo que ahora mismo se puede dirigir, y en unas condiciones ante la falta de recursos de mantenimiento y de conservación, con unos recursos y con un estado de la edificación que cada vez va a ir a peor y que exigiría o que exige de grandes inversiones en conservación y mantenimiento como mínimo. No ya conseguir más vivienda, que ese sería el objetivo ideal, pero es que lo que tenemos también hay que conservarlo y mantenerlo. Yo creo que con eso, porque yo creo que hemos entrado a temas también de la legislación del suelo, que es muy interesante, pero que a lo mejor nos puede dar más pie en los otros bloques, precisamente por esas asimetrías a las que os referíais, ¿no?, entre comunidades autónomas. Sí. Yo creo que eso es un debate interesantísimo, ¿no? Además, te voy a devolver en el segundo bloque para que inicies el mismo, Daniel, la palabra, pero antes una breve introducción. Pues efectivamente, como dice Pablo, ¿no?, a veces creo que olvidamos, es un principio rector de la política social y económica de la Constitución, no es un derecho fundamental a la vivienda en sentido estricto jurídico, pero es verdad que mucha gente se plantea cuál es la concreción material que tiene eso. Es un principio, ya no tanto que no sea un derecho fundamental en sentido estricto, la gente no, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos no están pensando en que no sea recurrible en amparo, no es eso, sino si los derechos sociales son verdaderamente derechos fundamentales en sentido material, en sentido político, no tanto en sentido jurídico. Entonces, en este segundo bloque vamos a hablar ya del tema del mercado privado, ¿no? Y ahí se podría tratar muchísimas aristas, pero pongo encima de la mesa algunas y os dejo que jerarquicéis en el diagnóstico también aquí cuáles son los problemas principales, ¿no? Porque también a veces hay un tratamiento mediático que desde mi punto de vista es especialmente focalizado en algunos temas que no sé si son problemas reales o cuantitativo y cualitativamente reales, ¿no? Primero que me viene a la cabeza el tema de la ocupación, ¿no?, que parece que ha ocupado precisamente las grandes portadas o grandes noticiarios de los medios de comunicación, y en cambio tantos otros temas, ¿no?, que hacen, como planteaba también Fernando antes, la accesibilidad a la vivienda, una persona de 30, 31 años, mezclada con el otro elemento material por excelencia, que es el trabajo, ¿no?, trabajos enormemente precarios, sueldos muy bajos. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema del acceso a la vivienda, el mercado de vivienda, y en ese sentido, hasta qué punto las políticas que se han hecho de liberalización del suelo o determinadas políticas que podríamos calificar en algún punto como especulativas, esos parques públicos de vivienda golosos, como decía, desde cierto aterrizaje de políticas de corte más o menos neoliberal que no fueron exclusivas del Reino Unido o de Estados Unidos, sino que, bueno, hubo una cierta extrapolación a otros países y que seguramente España no fue tampoco ajeno a este tipo de política. Cómo ha afectado también el asunto de los pisos turísticos, ¿no?, de las grandes plataformas, de Airbnb, etcétera. Temas que a todo el mundo nos vienen a la cabeza y os pediré precisamente que jerarquicéis cuáles de ellos son los verdaderamente esenciales. El tema del suelo, desde luego, la especulación con el suelo, para esa accesibilidad y para esa burbuja a veces de los precios de la vivienda, que hacen que ese principio rector de la política social y económica, pues a mucha gente no le llegue.
desde luego es tanto mejor tenerlo reconocido formal y constitucional y legalmente que no tenerlo, pero hasta qué punto esa concreción material pues, es real. Empieza Daniel este bloque. Seguimos con Fernando y lo concluye Pablo. Vale. Bien, claro, son aspectos muy diferentes, ¿no? Pero voy a seguir con la línea argumental del mercado inmobiliario y del modelo de mercado del modelo de mercado que tenemos actualmente en España. Claro, ese modelo de acceso universal o de propiedad universal del espacio residencial, a lo que nos ha llevado es a construir en torno a esa idea no solo un sistema económico y financiero, sino también un sistema industrial, un modelo industrial, ¿no? O sea, tenemos en España ese pequeño problemilla. Ahora, claro, la realidad es que este modelo nos ha solucionado algunos aspectos, o por lo menos los ideólogos de este modelo creen que han solucionado algunos aspectos, fundamentalmente la paz social, pero la realidad es que ha generado otros problemas. Primero, que esa paz social es a costa de como bien decías, ¿no? de la precariedad laboral y de la inestabilidad laboral, también de los bajos salarios, pero nos encontramos con un modelo en el que la accesibilidad a la vivienda sigue siendo complicada. Complicada, primero, yo no diría tanto por los precios, sino porque no tengo el salario suficiente para acceder a ese precio. Eso yo creo que sería el primer punto, ¿no? Segundo, complicada, porque es cierto que el suelo es hasta cierto punto sencillo de retener. En los años 90, en el boom inmobiliario, era muy significativo ver cómo, además viendo las curvas de construcción de viviendas, era muy significativo ver cómo la vivienda de protección, esa vivienda que estaba reservada y que las legislaciones del suelo prácticamente en todas las comunidades autónomas reservaban para protección pública, cómo ese suelo no se desarrollaba primero el suelo libre, conseguía un alza de precios. Cuando el alza de precios había llegado a niveles ya que la población no podía soportar, entonces es cuando se sacaba el suelo de protección para que las personas que tenían más dificultad de acceso accedieran y seguir manteniendo el ciclo de construcción. O sea, tampoco era una cosa de ahora que ya la gente con dinero ha podido comprar, o la gente que ha hecho un esfuerzo, porque no solo la gente con dinero, la gente que ha hecho un esfuerzo importante a acceder a la vivienda, ahora acceden los otros. No. O sea, era para mantener el círculo y el ciclo económico e inmobiliario del país, que sostuvo durante prácticamente 15 años hasta la economía del Estado, ¿no? Eso es una cosa. Luego hay, por lo tanto, el primer problema que nos encontramos es el del acceso. Después nos encontramos con consecuencias. Yo lo siento, pero es que me resisto a dar como causa a lo que entiendo que es una consecuencia. La diferencia entre el centro y la periferia es una consecuencia del modelo económico en el que nos encontramos y del modelo inmobiliario. No es ni mejor ni peor, o sea, es una consecuencia, ya está, punto. Que hay una cierta gentrificación, la ha habido a lo largo de la historia en numerosas ocasiones en la historia de las ciudades, ¿no? Ahora, yo reto, por supuesto a Pablo y a Fernando no les reto, pero reto en general, ¿no? O sea, a que pensemos por qué hablamos siempre y tanto del centro urbano. Si es que es una mínima parte de la superficie edificada y residencial de los municipios, ¿no? Entonces, el centro está muy bien, pero hablemos también de las periferias. Y las condiciones en las que se encuentran las periferias urbanas normalmente nos dan pie a que pensemos también en qué tipo de población está ahí alojada, qué problemática tiene la población, la edificación, los entornos urbanos, ¿no? Entonces, se margina normalmente, cosa que, ya que tenemos a Pablo, pues afortunadamente hay determinadas regiones, y además es que hay que citarlas, Castilla, León, Navarra y País Vasco, que apostaron en su momento por modelos de rehabilitación urbana que han permitido mejora sustancial de las viviendas deterioradas y con unas condiciones de construcción muy malas,
devolverles unas condiciones mínimas de habitabilidad, renovar los entornos urbanos y, por lo tanto, permitir el acceso a esas viviendas y a esos entornos a una población que en otras condiciones no hubiera podido acceder. Con lo cual, ese es uno de los elementos que permitirían y facilitarían mucho la accesibilidad a la vivienda en determinadas condiciones, ¿no? Mejora de ese mercado o de ese parque inmobiliario que tenemos, ¿no? Y ahí yo creo que además está una de las claves. Hay que incorporar recursos o argumentos legales, sobre todo en los planes de vivienda, pero ahí está uno de los recursos fundamentales que tienen ahora mismo las administraciones para contener los precios de la vivienda y, por lo tanto, no solo de la vivienda en venta, sino la vivienda en alquiler y, por lo tanto, permitir y facilitar el acceso a toda la población. Y luego, ya como más lanzado el gancho, pero tampoco entretenerme más, el tema de la ocupación. Mira, es que yo creo que ya cinismo el menos posible. Yo creo que llegamos ya a un punto en el que no podemos seguir haciéndole juego a determinadas personas y personajes que lo que están buscando es un titular. No hay un problema de ocupación. Para empezar, porque si tu vivienda si tú estás viviendo en tu vivienda y alguien, en una ausencia más o menos prolongada de tu vivienda, accede a tu vivienda, no es una ocupación, sino que se trata de un delito que está perfectamente tipificado. La policía interviene, no necesita ni siquiera de un juez, interviene, desaloja, echa a las personas que han entrado en tu vivienda y vuelves a tu vivienda. No es un problema hoy en día. Lo que sí que es un problema es la falta de acceso a la población. Ya lo dejo como, porque a lo mejor sería como un punto de solución, pero lo dejo también, a lo mejor incluso Fernando, que ha apuntado algo en su primera intervención, puede, si le apetece, intervenir en este sentido. Y es que tenemos que buscar nuevos modelos residenciales. Esos nuevos modelos residenciales no solo deben ceñirse a lo que es el espacio habitacional, que la pandemia nos ha demostrado que había fracasado, o sea, que necesitábamos otro tipo, necesitábamos terrazas, balcones, más superficie en las propias viviendas, espacios verdes en nuestras comunidades, etcétera, sino que además necesitamos darle una vuelta a los modelos de convivencia, donde pueda haber diferentes grupos conviviendo en los mismos entornos residenciales y donde además podamos tener no solo diferentes grupos sociales y diferentes grupos de edad viviendo en los mismos entornos, sino además diferentes usos dentro de los propios bloques. O sea, no hacer el monocultivo del espacio residencial, sino que haya espacio residencial, comercial, industrial, logístico, pero logístico a lo mejor más complicado, pero terciario, etcétera, que le den complejidad a ese modelo y que nos permitan vivir, trabajar en espacios mucho más accesibles y mucho más próximos, ¿no? Fernando, y termina el bloque Pablo. Vale. Bueno, voy a continuar con el tema de la rehabilitación que ha centrado muy bien Daniel, y relacionado además con algo que decía Pablo, que es importante. Es decir, que es verdad que vivienda pública se construyó mucha en España, lo que pasa es que ya no la reconocemos como vivienda pública porque está incorporada al mercado, ¿no? Y en buena parte son esas periferias de las que hablaba Daniel. Yo además profesionalmente trabajo en algunas zonas de Madrid que son del Ayuntamiento de Madrid, que son de las más periféricas y con los peores ingresos, que son construidas en los años 60 como vivienda pública, que ya son privada y que tienen unos problemas ahora de accesibilidad física, quiero decir, de 4, 5, 6 alturas sin ascensor en el 80% de los casos, y problemas de eficiencia energética todos, y problemas, luego hablo un poquito también de la ocupación, porque ahí sí que existe el problema de la ocupación, ¿no? Que también que ahí a lo mejor te voy a llevar un poquito a la contraria. No, seguramente no, o sea, porque claro, yo creo que Guillermo se refería a otro tipo de sí, ocupación. No me refiero a esa ocupación que sale en los medios de comunicación, sí, que está bien, está bien que discrepéis, está bien que discrepéis. Pero que en algunos casos existe, y muchas veces además el problema existe también ligado a los segmentos más débiles, ¿no? Pero bueno, luego comentamos un poquito de eso. No, decía que esas viviendas que fueron construidas como vivienda pública, que ahora son privadas, pero que yo creo que la única manera de que vuelvan a ser unas viviendas suficientes para los estándares que hoy tenemos en la cabeza todos, tiene que ser otra vez a través de la inversión pública, porque la inversión personal de los ocupantes
es imposible porque no podrán costear en el fondo es casi volver a hacer viviendas, ¿no? O sea, son viviendas que casi han pasado su ciclo de vida, que tenemos el suelo y la estructura, pero el resto es que prácticamente, más allá de lo que algunos ocupantes han ido arreglando las cocinas por del año, el resto pues ya casi es inservible, ¿no? Entonces casi habría a través del mecanismo de la rehabilitación como que volvieran a ser de alguna manera casi viviendas públicas durante otros 50 años. No sé cuál sería el mecanismo, pero un poco el concepto es ese, ¿no? Es decir, si necesitan unas inversiones por vivienda, a lo mejor de 10.000, 15.000 euros, pues de alguna manera ligados a determinadas condiciones, ¿no? Sería como una figura nueva. Y yo creo que ese es el gran problema de las periferias de las periferias de las ciudades y que afecta a miles y miles y miles de viviendas, a cientos de miles de personas, ¿no? Porque también vivienda, lo digo también porque vivienda pública la asociamos siempre un poco a obra nueva, cuando realmente lo que el futuro esa visión, perdona, Fernando, esa es muy de arquitecto, ¿eh? Es muy de arquitecto. Bueno, pues no, pues lo que quiero decir es que yo creo que hay que asociarla a rehabilitación, ¿no? Con las figuras legales que tenga que tener, ¿no? O sea, pero que, pues no sé, que si hay inversiones, que si el Estado invierte en tu vivienda con miles y miles de euros, pues a lo mejor resulta que luego durante unos años no puedes vender por encima de un precio, en fin, no sé, supongo que hay mil soluciones, ¿no? Pero que hay una inversión importantísima que realizar ahí, ¿no? Desde lo público con lo privado, ¿no? Que es muy... Que yo creo que eso ahí hay un reto muy grande. Hablando de algunas cosas más, bueno, la gentrificación, estoy de acuerdo también con lo que decía Daniel, pues seguramente es inevitable. O sea, la pulsión por vivir en el centro de las ciudades, pues no tenemos por qué y nunca vamos a tener unas ciudades uniformes, ¿no? Pues siempre va a haber más énfasis en vivir por mil razones en el centro. Sin embargo, por ejemplo, el tema de las viviendas turísticas, pues mira, yo ahí creo creo que hay que limitarlas, ¿no? No ya por una cuestión de acceso a la vivienda, que también quizá, pero sobre todo por los daños, por lo negativo frente a lo positivo que llevan para la vida de las zonas y de las propias comunidades, ¿no? Creo que los daños que causan están muy por encima de las ventajas, ¿no? Entonces, seguramente pues, los hoteles se inventaron para algo, también, además ahí la planificación urbanística limitaba claramente las proporciones que tiene que haber, con todo lo que es la planificación urbanística tendrá que ser flexible, etcétera, etcétera, y tenemos que ser capaces de renovarla con agilidad y atender a los nuevos retos y todo esto sí, pero si no existe planificación, pues estamos que en lo que habíamos pensado que era solo residencial, pues se cuelan las viviendas turísticas y a lo mejor le arruinan la vida a una o dos familias que quedan, como de hecho pasa, ¿no? No, y de la ocupación sí te quería matizar que sin que sea, que sí que es un problema en comunidades y que no pasa nada. Evidentemente el problema grande no es la ocupación, el problema grande es la acceso a la vivienda, eso por supuesto, ¿no? Pero que si además solucionamos casos de ocupación que sí que hay, ¿no? Pues muchas veces son pues porque muere a lo mejor porque lo veo en estas zonas en las que trabaja, ¿no? Muere el propietario o la propietaria y sus hijos pues no hacen una incorporación inmediata, ni se van a vivir a la vivienda, ni la sacan al mercado inmediatamente, también como es lógico. Entonces lo primero que hacen en muchas de estas zonas que tienen que hacer es tapiar la vivienda porque el riesgo existe, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el que haya mecanismos legales para solucionar este problema, pues yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Pero sin caer en que esto tenga que ser la portada y como que el problema de la vivienda es lo que nos tenemos que hacer. Pablo, por favor. Gracias. Yo creo que, a ver, todos los problemas o todas las facetas que has mencionado, Guillermo, y que Daniel y Fernando han desarrollado, todas están interrelacionadas. O sea, todo es como si el problema de la vivienda fuera un problema poliédrico, ¿no? Uh-huh. Todo está interconectado. Yo creo que, bueno, luego hay que jerarquizar un poco los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los? El fundamental es el acceder a una vivienda. Luego está las soluciones la paleta de soluciones que tengamos para responder a ese problema.
bueno, pues son variadas, ¿no? Porque no hay ninguna fórmula mágica para... Yo a veces pienso que, suelo decir que el problema de la vivienda no tiene solución, el problema de la vivienda se gestiona y va evolucionando y hay que acompañar esa evolución. Y vuelvo a decir antes, siempre hay que tener una política de vivienda. Lo que no se puede hacer es abandonarla o apostarlo, fiarlo todo a un modelo que dura 10 años y que luego fracasa por la razón que sea, ¿no? Como pudo ser la época del boom o lo que decía Daniel de la solución única a través de la propiedad de la vivienda como modelo único de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces hay que tener una paleta de soluciones que luego atienden a las distintas casuísticas, siendo la principal la del acceso a la vivienda. Y yo creo que hay una variable que igual como estamos aquí muchos arquitectos, por eso le hacía antes el comentario a Fernando, tendemos a olvidar. El problema de la vivienda es fundamentalmente un problema de gestión. También de gestión urbanística y también de política de suelo, pero yo diría que fundamentalmente de gestión y de la administración, en la que obviamente todos los problemas urbanísticos, de la calidad de las viviendas, de las tipologías, del modelo de ciudad, todo eso entra en la coctelera, digamos, pero fundamentalmente hay que tener un modelo de gestión y un modelo, yo te diría casi de servicio público de vivienda, que es una especie como de ideal hacia el que hay que tender, porque al final, bueno, para mí hay 3 patas del estado del bienestar, que son la sanidad, la educación y la vivienda. La vivienda generalmente tiene muy poca presencia en los discursos políticos porque siempre se ha considerado una cuestión pues como técnica o precisamente urbanística o siempre se ha intentado resolver el problema de la vivienda históricamente, me refiero, a través de la inversión y de la promoción y bueno, pero esa es una parte del problema. La vivienda es una política que hay que gestionar. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo decir para provocar a mis compañeros arquitectos cuando tengo una charla, bueno, cuando eran presenciales, en aquella etapa histórica las charlas eran presenciales, es que, por ejemplo, con el programa Bizigune que tenemos en el gobierno vasco, de captación de vivienda vacía y mediación, ponemos más viviendas en alquiler público que con cualquier promoción. Para hacer una promoción de vivienda, desde que empiezas hasta que acabas, tardas 8 años. Si va todo más o menos bien y rodado con la administración, bueno, con la administración que tenemos. Le ponéis el calificativo que queráis, burocrática, tecnológica, 4.0, lo que queráis, pero se tardan 8 años. Con el programa Bizigune de captación de vivienda vacía, pues, pues no sé, en un año ponemos directamente en el mercado las mismas viviendas que captamos como suelo, que tardarán 8 años en aparecer como venta. Y eso es pura gestión y presupuesto público. Entonces, bueno, luego hay que tener bien diagnosticado, saber cuantificadas cuántas viviendas vacías se tienen, qué modelos y qué ayudas para la gestión y qué garantías ofreces como administración a la hora de hacer esa intermediación, es decir, y qué capacidad tienes de absorber, digamos, entre el alquiler que le garantizas al propietario, el que le cobras al inquilino digamos, a precio asequible o con el compromiso de que no pase del 30% de su renta de ingresos. Bueno, pero eso se gestiona. Ahí, digamos, lo puedes hacer, digamos, sin que intervenga la promoción, desde luego no la obra nueva. Y luego ya hay una versión ya más mixta, es decir, que para poder poner esas viviendas en el servicio público de alquiler, pues las tienes que rehabilitar, ¿no? Entonces ahí tiene unos costes y bueno, ahí tiene otras derivadas y otros plazos. Pero a lo que voy es que es un modelo como, bueno, que cruza muchas soluciones, algunas de ellas combinadas, algunas de ellas híbridas, la promoción-rehabilitación, la intermediación de vivienda vacía, la regeneración urbana. Bueno, pues hay una casuística de problemas y hay una casuística de soluciones y de programas cruzados. Pero claro, digamos, todo eso, bueno, pues es muy complicado, es muy pesado de gestión. Es muy poco lucido
políticamente, no nos olvidemos, o sea, no, la política de vivienda no... o sea, No da votos. No se puede inaugurar el bloque, ¿no? Eso es, no se inauguran muchos pantanos y estas cosas. Entonces, bueno, pues es una política que luego tiene un mantenimiento muy pesado. Bueno, pues es poco lucida, digamos, mediáticamente. Siempre se presenta como problema. Tú puedes cumplir tu plan director de vivienda. Nosotros estamos cumpliendo con los objetivos de nuestro plan director de vivienda. Ahora vamos a sacar un plan director de vivienda para los próximos 3 años con un horizonte a 15 años de duplicar el parque público de alquiler, nada más y nada menos. Y probablemente lo consigamos, pero siempre se seguirá viendo como un problema. Entonces, bueno, a eso voy con lo de que hay que gestionar, es un camino largo. El consejero Arriola, mi jefe, suele decir que en el resto de Europa empezaron hace 100 años a hacer vivienda pública de alquiler y aquí hemos empezado hace 5 o hace 15. Bueno, pues es un camino, ¿no? que hay que empezar, que yo creo que en el País Vasco hemos empezado igual antes que en el resto de comunidades autónomas, pero que hay que empezar. Y yo creo que ahora sí que en España se está asumiendo eso como desafío de país, vamos a decir, como está en el centro del debate público. Primero estuvo con la crisis financiera, ahora está con los modelos de vivienda, ahora está también como motor de inversión y de recuperación tras la pandemia. Entonces, al final, una vez más, la vivienda está en el cruce de caminos y yo creo que ahora tenemos una oportunidad y un desafío no menor, digamos, también de utilizar la política de vivienda como motor de reactivación, intentarlo hacerlo con cabeza, no lanzarnos digamos, a sendas especulativas, sino efectivamente más bien basadas en la rehabilitación, digamos, en la redensificación también para conseguir captar o crear vivienda nueva. Bueno, hay distintas fórmulas, pero va a poder ser pública y en alquiler en los territorios urbanos ya consolidados y digamos, y así, a la vez que rehabilitamos el parque existente, creamos más vivienda, regeneramos los tejidos urbanos. En fin, es un tema complejo que no se hace de la noche a la mañana, pero bueno, pues es un modelo con muchas facetas en el que yo creo que en estos años estamos interiorizando. Yo creo que la crisis a la que estamos inmersos, pues puede servir de catalizador. Yo cuando empezó el confinamiento tuve debates internos aquí en el que yo apostaba por la vivienda pública como motor de reactivación y tenía todavía una reticencia interna. Y ahora está, cuando la Unión Europea, dijo un poco lo mismo, ¿no? Y puso la proa por la vivienda, la rehabilitación, la eficiencia energética a través de los fondos de Next Generation, pues bueno, ha venido a corroborar esa intuición de que, bueno, podemos salir de esta o a la vivienda puede contribuir a salir de esta, que va a ser una situación muy complicada, digamos, con una estrategia que sea beneficiosa también. O sea, hay una oportunidad, yo creo, de crear, de rehabilitar nuestras ciudades y de crear un parque público de alquiler desde lo público, digamos, para salir de la crisis post-pandemia, ¿no? Y es un desafío para las administraciones, porque tenemos unas administraciones, bueno, no sé cómo decir, para mí les ha llegado, entre comillas, la hora de la verdad. Y esto suena así un poco fuerte, pero al final tenemos que reaccionar rápido. Y tenemos que reaccionar con impulso fuerte. Y, bueno, pues hay que quitarse las burocracias innecesarias y hay que reaccionar, o sea, sin hacer locuras, pero hay que tener unas administraciones que gestionen rápido. Y con agilidad, con fines públicos. O sea, no estoy aquí hablando de ahora todo vale y declaraciones de responsabilidad y venga barra libre y ni siquiera hacer licencias y tal. No es el Far West, pero sí que hay que hacer un esfuerzo para que, digamos, el tiempo que pasa entre que se toman las decisiones políticas y el tiempo en el que se materializa se acorte, porque lo vamos a necesitar y porque si no lo conseguimos hay una clara amenaza ahí.
Y entonces yo creo que, que las políticas públicas de vivienda son una palanca para salir de la encrucijada en la que estamos, siempre y cuando las administraciones estén, digamos, a la altura del desafío que supone reactivar a través de lo público. Voy a empezar contigo también el tercer bloque, Pablo, por si acaso tienes que irte o no sé cómo andabas de tiempo. Pero bueno, en este tercer bloque, claro, lo habíamos planteado un poco en términos de soluciones, aunque obviamente soluciones mágicas, como ya has explicado, no hay, ¿no? Es una cuestión de gestión. Pero como cualquier otro de los pilares del estado de bienestar, no estamos hablando de materias asépticas, sino son dialécticas. Es decir, hay controversia política e ideológica en el sentido de que, bueno, hay grupos políticos que plantean que las pensiones son totalmente insostenibles, que hay que caminar ya pasado mañana a un sistema de capitalización o directamente privatizarlas, y hay gente, bueno, que en un análisis indubitadamente neoliberal, que no es ajeno a muchos grupos políticos que tienen representación y fuerza en España, pues plantean efectivamente caminar quizás sí hacia ese Far West del que hablabas, declaraciones responsables y para adelante, porque eso sí, algunos lo pueden plantear, o directamente que el problema, porque lo oigo, ¿no? Hay determinados líderes políticos o planteamientos políticos que dicen, la solución a la vivienda es liberalizar el suelo del todo y dejarnos de historias de parques públicos de vivienda y tal. La solución está, es decir, que aunque sí es cierto que es un tema de gestión, no deja de ser un tema dialéctico en el sentido de conflicto, de controversia, en el que los planteamientos de modelo de sociedad, de país, ¿no? Incluso partidos supuestamente muy patrióticos, ¿no? Que luego plantean pues, esta idea de la liberalización del suelo que aparece en determinados programas de gobierno. Entonces, en este bloque, ¿no? Ya no de diagnóstico, sino más bien de entrar en el enfoque de las soluciones y empezando por Pablo y aprovechando que obviamente la ley de vivienda en el País Vasco pues, ha adquirido una notoriedad y una merecida notoriedad pública como ley con cierta, de alguna manera pionera, en el sentido de algunas soluciones importantes, ¿no? Algunas de las ideas que están hoy en la mesa, ¿no? De debate político y de posibles soluciones, ¿no? La limitación de los precios del alquiler, ¿no? Pues os la pongo también en el tablero de debate. O los parques públicos de vivienda 100% en alquiler, ¿no? Hasta qué punto estos son medidas correctas, son soluciones, o hay otras, o es decir, ¿cuál creéis que tiene que ser la orientación? Aunque yo creo que ya lo apuntabas, Pablo, pero para que lo sigas desarrollando de esa política de vivienda que no hay que abandonar, que hay que mantener, pero obviamente puede tener una orientación o puede tener otra. Entonces te doy paso, luego continúa Daniel y termina. Bueno, yo creo que ahora estamos viendo en el conjunto de España, bueno, pues como decía, un renovado interés, ¿no? Yo creo que hay que tener una política pública de vivienda potente, afirmada, que cuesta un dineral, yo eso no lo oculto, o sea, cuesta un dineral, es muy costosa y por eso es difícil de mantenerla en el tiempo. Y cuando da réditos, pues es al cabo de mucho tiempo, por eso también cuesta tomar las decisiones de decir que hay que invertir millonadas en vivienda pública de alquiler, pero es que hay que invertirlas. Y bueno, y esto luego cuando vamos a otros países que llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo, decimos, oh, qué bien están y tal, pero claro, sí, pero no hay que ver toda la trayectoria que vienen detrás, que es un esfuerzo continuado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener, desde luego hay que apostar por una vivienda pública de alquiler, que a día de hoy, pues el músculo que tenemos incluso en el País Vasco, que somos de los que más tenemos, pues nos da para cubrir efectivamente, como decía Daniel, antes pues las necesidades o la demanda más necesitada, ¿no? Pero hay que intentar ir más allá, acceder o alcanzar a poder dar respuesta desde la vivienda pública de alquiler asequible digamos, a capas medias de la sociedad, digamos, los que no pueden acceder a la propiedad o al mercado libre, pero tampoco la vivienda pública desde una visión un poco restrictiva del alquiler asistencial, por así decirlo, con muchas comillas, pues esa franja intermedia hay que atenderla. A los jóvenes fundamentalmente hay que darles una decisión y eso es un problema de sociedad, de país, ya trasciende de la política de vivienda. O sea, hay que poder dar solución a los jóvenes para que se emancipen y tengan un proyecto porque puedan hacer su proyecto de vida, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Yo el tema de la limitación de los alquileres,
pues bueno, yo sé que el anteproyecto de ley estatal, bueno, lo recoge y lo recoge y lo declina hacia las comunidades autónomas, ¿no? Es lo que viene a hacer, ¿no? A ver, es que tiene la Entonces, competencia. Claro. sí, claro, son los que tienen las competencias, efectivamente, sí. Pero bueno, hay que tener cuidado con que los grandes discursos están en Madrid y la gestión cotidiana dura y peliaguda está en las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues yo ahí, o sea, yo creo que tenemos recorrido antes de llegar digamos, a una limitación de alquileres. Bueno, la propuesta que se viene barajando desde el Departamento de Vivienda aquí en el País Vasco es que si bien ese puede estar en el horizonte, pues bueno, antes de eso hay una serie de medidas de tipo fiscal para, digamos, incentivar a que esos alquileres estén, digamos, donde tienen que estar, ¿no? En la franja en la que tienen que estar. Y entonces, porque claro, durante muchos años, incluso todavía ahora en Euskadi hay unas ayudas fiscales a la propiedad que a veces nosotros desde el Departamento de Vivienda solemos decir que es una especie de política de vivienda invertida, ¿no? Desde el Departamento de Hacienda, donde se sigue invirtiendo de forma inversa mucho dinero en política de propiedad, ¿no? Aunque nosotros desde el Departamento de Vivienda hagamos todos los esfuerzos para hacer política de alquiler, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos una propuesta al órgano de coordinación tributaria entre las 3 diputaciones forales, porque ya sabéis que la fiscalidad en el País Vasco es foral, para, bueno, la idea, grosso modo, sin entrar en muchos tecnicismos, es movilizar la vivienda vacía, grabando la vivienda que digamos que consideramos que es gestionable y tenemos los datos y si no se pone, digamos, si no está en el mercado o si no está en un programa de vivienda pública de alquiler, pues se graba con más impuestos. Y obviamente, cuanto más esté en los programas públicos de alquiler, pues más desgravará fiscalmente que la tengas en esos programas y bueno, si la tienes en el mercado te desgrava y si la tienes vacía, te cruje, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una serie de incentivos también para que luego, según las franjas de alquiler, según estén más o menos acomodados a los estudios que se han hecho de la estadística del mercado del alquiler, la estadística oficial, pues bueno, según te acerques o te alejes de ese alquiler, pues también tu desgravación fiscal puede ser una, puede ser otra, ¿no? Eso es más bien regular que fijar o que decretar alquileres que consideramos que puede tener algunos efectos derivados no deseados, ¿no? Y luego a lo que estamos viendo ahora a raíz de la pandemia es que empieza a bajar el alquiler. Empieza a haber alrededor de un 20% menos de pisos turísticos en la comunidad autónoma y el alquiler creo que ha bajado un 10%, veía aquí en los informes ya desde febrero hasta ahora. Entonces, bueno, pues por eso cualquier fijación tendría que ser, bueno, pues hay que mirarlo muy al detalle, hay que trabajar más bien con horquillas y claro, fijar, digamos, que a veces cuando oyes los discursos políticos, como me parece que te van a fijar el precio o el precio de metro cuadrado del alquiler, pues hay que tener mucho cuidado con eso porque luego te puedes encontrar con, bueno, pues si lo hubiéramos hecho hace un año, igual ahora nos encontramos con que el mercado nos hubiera tirado hacia la baja y tendríamos oficialmente unos precios de alquiler más altos que los que nos estaría diciendo el mercado. Entonces, bueno, hay que tener, bueno, es un tema complejo, pero bueno, nosotros la apuesta es más por una cuestión de incentivos fiscales y de política fiscal en relación con el alquiler. También hay que decir que claro, que la parte proporcional del alquiler en la comunidad autónoma del País Vasco es menor que en Madrid o Barcelona, bastante menor. Y la estructura de los alquileres, fundamentalmente la propiedad, son particulares. Fundamentalmente, no tenemos grandes tenedores de vivienda como puede haber en Madrid o Barcelona. Esto cambia mucho la situación, claro. Correcto. Daniel, si te parece. Sí, pues mira, justo quería empezar por ahí, claro, efectivamente, ¿no?
la limitación de los precios de alquiler puede ser un horizonte. Yo también soy más partidario de medidas fiscales que puedan facilitar el poner en el mercado toda la vivienda vacía, pero creo que uno de los elementos centrales que tienen que empezar a manejar o que tenemos que empezar a manejar es la limitación la limitación o la regulación de esa titularidad a la que se refería Pablo. Claro, el problema que nos estamos encontrando es que los fondos de inversión están entrando han entrado ya hace unos años, y eso genera claro, un control de los precios muchísimo mayor que el que podamos pensarnos. Claro, tienen un gran volumen de viviendas o pueden tener un gran volumen de viviendas. Prácticamente todas las grandes inmobiliarias están apostando por este modelo de adquisición de activos, además de los sectores públicos, para poder tener una bolsa de viviendas en alquiler muy grande, con lo cual regular ellos mismos el mercado, con lo cual pues a lo mejor se trata más de facilitar otro tipo de adquisición de vivienda o de poner en valor la vivienda en alquiler de los propietarios, de propietarios individuales, que no de estos grandes propietarios, ¿no? Luego, otro elemento que a mí me parece esencial y que yo creo que, ya lo decía antes, y que hay que seguir apostando por él, es el de la rehabilitación. Porque la rehabilitación, además, todavía tenemos mucho margen. Hay permanentemente en todos los foros de rehabilitación, de vivienda, en el que llevamos participando ya muchos años, siempre salen ya las ideas recurrentes, ¿no? Pero nunca las ponemos en marcha, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema es que tenemos que sentarnos y decir, hay que ponerlas en marcha, que haya una especie de consenso nacional de que hay que ponerlas en marcha. ¿Podemos captar esa captación de vivienda de la que hablaba Pablo? ¿Se puede hacer a través de la rehabilitación? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos margen, irnos a modelos similares a los de la nueva construcción, a partir de cesiones, de juntas de compensación o de rehabilitación. Bueno, ahí tendríamos que darle vueltas, de tal manera que la operación inmobiliaria de rehabilitar también revierta sobre la sociedad en forma de banco público o de fondos públicos o de recursos públicos en vivienda, ¿no? Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Fernando, porque dice que, ha dicho que cuesta en torno a los 15.000 euros la rehabilitación. Joder, me ha encantado, han bajado los precios, nosotros estábamos en 30.000. O sea que, joder, rehabilita, hacen un cálculo así de barato, un ascensor y no sé qué, 150.000 euros por 10 viviendas, ¿no? Claro, ¿no? O sea, 30.000 euros por vivienda era pues eso, con estructura, accesibilidad, aislamiento térmico, o sea, el pack completo, ¿no? Sí, Claro, tranquilamente. si apostamos por ese modelo de rehabilitación, no hay familia que soporte 30.000 euros por inversión, no hay familia corriente que lo soporte, claro. Con lo cual tiene que haber ese aporte de fondos públicos y luego algún mecanismo de recuperación. Yo no creo que sea el mecanismo fiscal en este caso, el de la recuperación de los fondos, sino más bien pues ese otro mecanismo de que podemos captar viviendas de otras formas, ¿no? Y ya para terminar, no hemos hablado mucho de ello. Bueno, dos cosas que no quería olvidar. Ligado a la rehabilitación, yo creo que también a los entornos urbanos, seguir construyendo esos entornos urbanos que en algunos grupos de investigación ya estamos llamando como la ciudad de los 15 minutos. Está saliendo mucho en la prensa últimamente, pero que creo que es importante, que en el fondo era nuestra ciudad, en el fondo era la ciudad mediterránea por excelencia, ¿no? Pero bueno, la hemos olvidado, habrá que recuperarla, ¿no? Y luego modelos que se dan en otras partes del mundo, no solo de Europa. Tenemos idealizada a Holanda, y no solo en Holanda, en otros modelos de gestión de vivienda, aunque en el entorno europeo es muy importante Holanda, pero tenemos que ir indagando a esos modelos mixtos, públicos, privados, en donde las cooperativas intervienen, modelos de cesión de superficies, etcétera, donde se pueda facilitar la construcción de la vivienda y sobre todo que esa facilidad que den las administraciones públicas revierta en una accesibilidad, una mejora de la accesibilidad de las personas, de las familias más, sobre todo las más necesitadas. Y quizá ahí me voy a detener también incidiendo en los grupos de acceso a la vivienda.
a lo mejor las políticas de vivienda las tenemos que empezar a hacer también por grupos. Antaño se hacían, tampoco pasaba nada, pero los recursos han ido disminuyendo cada vez más, que nos hemos al final quedado con una vivienda pública destinada casi a cubrir los márgenes más débiles de la población, y a lo mejor tenemos que volver a retomar esas ideas de viviendas rotativas para jóvenes que cumplida una edad puedan ya tengan una estabilidad o puedan tener una estabilidad laboral y económica que les permita dar el salto a otra vivienda, y esa vivienda retornarla al mercado para que sean otros jóvenes que están iniciando los que puedan reutilizarla. Bueno, que tenemos márgenes, que tenemos experiencias además también en todas las comunidades autónomas que lo hemos hecho bien, hubo momentos en los que hacíamos bien, y a lo mejor tenemos que reinventarnos en ese sentido, ¿no? Más que empezar de cero, mirar para atrás y ver lo que hacíamos en los años 80, primeros 90, y empezar a hacerlo, bueno, no hacerlo de nuevo porque no funciona muy bien, pero tomar ese punto de partida para seguir generando vivienda y accesible para la mayor parte de la población. Gracias, Daniel. Fernando. Pues voy a seguir un poquito con una cosa que para mí es esencial, que ha dicho Pablo, que creo que es esencial, ¿no? No sé cómo lo has dicho, Pablo, exactamente, es el momento de la administración, pero algo así, ¿no? Como que... Y que le había llegado la hora de la verdad. De la verdad, exactamente. Pues, yo creo que eso es cierto en general para toda la administración, pero seguramente en pocos temas tan esenciales la administración como en el de la vivienda, ¿no? Evidentemente en educación, etcétera, sí, pero en vivienda está como más en segundo plano, pero ha llegado su momento también de la verdad. Primero porque lo que estamos comentando aquí, que las inversiones en vivienda tienen que superar con mucho las que tenemos, ¿no? El cálculo de Daniel, me da igual el mío de 15.000 o el de 30.000, que yo siempre me quedo corto haciendo y luego se me enfadan las comunidades de propietarios. Siempre es una estimación un poco a la baja. Peco de optimista. Todo en las periferias, si lo consigues hacer por 15.000, está muy bien, ¿eh? Realmente. Claro, depende de lo que... No, pero tienes razón. O sea, si es una verdadera rehabilitación integral, nos tenemos que ir por encima de eso, ¿no? Seguro. No, pero decía que por una parte el coste, la cantidad económica que tiene que poner la administración es evidente, ¿no? Es el momento de invertir en vivienda porque está fuera del alcance de volver a convertir casi en inversión pública lo que es una titularidad privada, ¿no? Y luego habrá que ver la manera de que el Estado recupere, pues simplemente para que pueda seguir ejecutando acciones, ¿no? Pero a lo mejor puede ser, pues en 30 años, ¿no? En fin, iba a preguntar antes a Pablo precisamente cómo lo estaba enfocando el País Vasco, las inversiones en rehabilitación, cómo enfocaba el retorno. Bueno, pues el retorno ahí, bueno, vía impuestos, vía fundamentalmente creación de empleo, ¿no? O sea, esas políticas se hacen con esas intenciones también, ¿no? O sea, al final es para la política de rehabilitación genera mucho empleo. Entonces, bueno, mucha actividad, mucho empleo, mucho retorno también vía impuestos, ¿no? Desde el IVA a actividades económicas, etcétera. Claro, nosotros, por ejemplo, las ayudas más potentes que tenemos, por ejemplo, que son las que hay en mi dirección, no porque las demás no estén bien, pero hay varias direcciones y varias líneas de ayudas y demás, pero bueno, la más potente es un poco el espíritu de lo que decía Daniel antes, la de rehabilitación integral, donde haces el pack completo, como decía Daniel antes. Pues nosotros podemos llegar a subvencionar hasta un 70% de la rehabilitación, y si es un área de rehabilitación integrada y si además tiene viviendas de alquiler protegido a la comunidad por la razón que sea, hasta un 82%. O sea, si tiene que protección patrimonial, o sea, el tope llegaba hasta el 82%, fíjate si es ayuda. Claro, las ayudas, luego hemos estudiado la ejecución real de las ayudas y suelen andar entre el coste por vivienda entre 30 y 40.000 euros, de los que se llegan a subvencionar pues hasta 15.000 euros, 12.000 euros por vivienda de subvención, ¿no? Porque eso es el 70%, entre el 60 y el 82, según vas llenando requisitos, ¿no? Pero bueno, la media
anda en torno a los 12.000 euros, más o menos. Claro, esas ayudas están sujetas a que, digamos, si hay una emisión de la vivienda en los 10 siguientes años, pues claro, hay que devolver la ayuda. Es decir, nosotros ayudamos a rehabilitar, pero no ayudamos a los propietarios particulares a que después de una rehabilitación a fondo perdido por parte de la administración y el bien se revalorice, lo transmitan o lo vendan o digamos se pueda permitir una especulación por ese lado, ¿no? Entonces, en un periodo lapso luego de 10 años, si hay una transmisión intervivos, pues se graba la ayuda, digamos, en la transmisión y esa ayuda hay que devolverla, ¿no? Porque, bueno, se considera que hay ahí un lucro, vamos a decir, por así decirlo, ¿no? Bueno, es un poco un tecnicismo, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente los retornos son de actividad económica y creación de empleo, ¿no? Y bienestar de la ciudadanía. Es una política que tenemos asumida que pues bueno, no hemos dicho, es a fondo perdido, pero el retorno está en el empleo que genera. Teníamos calculado que en el plan que estamos haciendo de las inversiones para los fondos europeos de inversión, pues con la rehabilitación de vivienda se pueden generar del orden de 15.000 empleos en la comunidad autónoma en los próximos, no sé si son 3 años o 4 años. Bueno, pues bueno, es el retorno de la política de rehabilitación para la administración, fundamentalmente yo creo que está ahí. No tanto de forma contable, digamos. Pero también es verdad que es porque llevamos muchos años con la política de rehabilitación y la tenemos asumida, por así decirlo. Y entonces, bueno, sabemos que hay unos fondos destinados a rehabilitación todos los años. Nosotros nos dejamos del orden de 30 millones de euros anuales en el programa Renove, en sus distintas líneas, todos los años, claro. 30 millones de euros. La atracción que tiene esas ayudas, pues pueden llegar a movilizar del orden de 390 a 400 millones de euros de inversión. O sea, el factor multiplicador de la rehabilitación es brutal. Entonces, claro, eso es mover la economía. Es un factor multiplicador del orden del 10, casi. O sea, multiplicar por 10 el volumen de inversión que arrastra, ¿no? Estoy hablando de todos los programas de rehabilitación del departamento, todos juntos, ¿eh? Pero entonces, bueno, pues ese es el retorno. Por eso también la Unión Europea apuesta por la rehabilitación a la hora de la reactivación, claro, obviamente. No, y también pensaba respecto que es el momento de la verdad de la administración, que en vivienda y pensando en la iniciativa privada, tanto de pequeña como de mediana o de gran escala, es el momento de que dé soluciones, ¿no? de que ponga soluciones que no pasen seguramente por la declaración responsable, sino que dé soluciones con todas las garantías jurídicas para todos, pero en tiempos, ¿no? O sea, realmente el tiempo de tramitación. A lo mejor en el País Vasco no lo conozco porque, mira, eso tramité una cosita en Bilbao hace no mucho y la verdad que la atención fue extraordinaria y fue una delicia. Pero en Madrid no puedo decir lo mismo, ¿no? O sea, podemos estar esperando más de un año y parece una broma, ¿no? Pero año y medio una licencia para un ascensor. O sea, vamos, es un caso concreto de una junta municipal que conozco, ¿no? Y como todos, ¿no? Entonces, es que eso no puede ser, o sea. Ahí hay un desafío para las administraciones brutales, porque claro, luego el maná europeo llegará, pero claro, luego hay que gestionarlo y ejecutarlo y darle salida y el gran desafío que tiene este país yo creo que está ahí, en esa gestión avanzada, rápida, ágil de lo público. El gran desafío para mí está ahí porque si vamos a tener inversión europea, el dinero estará, pero luego hay que ejecutarlo y gestionarlo. Sí, y con las garantías de lo público, es decir, una licencia concedida con lo público. Claro, una supervisión, fiscalización. Es la garantía para todos los agentes que estamos ahí. Sí. Sí, pero
Bueno, Fíjate pues que hay creo, incluso la Fernando, Daniel y responsabilidad Pablo, que hemos tratado el tema con bastantes aristas. Habéis desmentido eso de que me habéis chivado también de que los arquitectos a veces no erais muy concisos. Ha sido bastante conciso, pero no os podéis quejar en la representación de que el gremio Daniel quería decir algo, ¿eh? ha tenido Daniel quería... en esta No, pero era por el tema de las licencias, para incidir en el tema de las licencias, no pasa nada. Sí. Yo creo que lo Y- importante es eso, que arquitectos concisos y que además tenemos al futuro Exacto. decano No, yo del creo que Colegio de Madrid, a ver si eso es, a ver si cuando esto se vamos emita a sacarlo Fernando adelante. es Pues a ver, decano ya te contaré. y se consigue. Y bueno, yo creo que además habéis apuntado cosas muy esenciales, ¿no? Gracias por el Obviamente, deseo. la vivienda es un pilar esencial del estado de bienestar. Es una de las preocupaciones fundamentales hoy de la gente joven y de la gente no tan joven, ¿no? Muy ligada también al tema de los salarios, una debilidad de nuestro modelo productivo, salarios bajos, gente que tiene muchos problemas para acceder a la vivienda precisamente por eso, una salaria muy baja. Y bueno, yo creo que ir desmintiendo también desde un posicionamiento ideológico que no ocultamos también en el jacobino, que el Estado tenga que estar siempre en una posición de abstencionismo, ¿no? Se pueden hacer las cosas mejor, por supuesto, desde las administraciones, ¿no? Pero ese efecto multiplicador también al que aludía, ese retorno al que aludía Pablo, en el sentido de construir una sociedad también, y quizás una sociedad de no bienestar, una sociedad de sálvese quien pueda, tiene un coste mucho mayor, aunque las políticas de bienestar tienen que tener una memoria económica detrás, y eso casa mal con unas políticas de populismo fiscal o de demagogia fiscal, de los impuestos son un robo, tal. Obviamente todas las políticas de bienestar tienen que tener una memoria económica detrás y cuestan, o por supuesto, pero igual el coste de no tenerlas sin duda es una sociedad mucho más injusta y creo que la vivienda es uno de los ejes materiales fundamentales y que es la óptica de análisis materialista de la realidad, junto al trabajo, quizás sean dos de los elementos esenciales. Os agradecemos mucho, Fernando, Pablo, Daniel, que hayáis aceptado la invitación y por regalarnos vuestro tiempo y a todos nuestros seguidores, pues ya sabéis que nos tenéis en el YouTube, en los podcasts también se cuelgan en iVoox, en todas las redes sociales nos podéis encontrar, el Jacobino es. Y bueno, os volveremos a molestar seguramente. Ya sabéis que tenéis en el Jacobino vuestra casa. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y suerte a todos. Ha sido un placer. Suerte. Igualmente. Sorteón.